A esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios.
tardes, noche, amados hermanos, qué gusto saludarlos. Estamos una vez más en esta clase ya de la carrera ministerial, el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Y bueno, seguimos en el módulo Etapas de Madurez y estamos en la parte del discipulado. El bloque 2 del discipulado, seguimos viendo dentro del tema del discipulado, la teología sistemática, eclesiología. Estamos hablando de la iglesia en toda su esencia, su estructura, su administración, y ahora vamos a ver su mantenimiento en dos partes. La parte 1, hoy nos toca la iglesia, su mantenimiento, parte 1. Muy bien, pero antes de que cualquier cosa acontezca, vamos a orar para darle la gloria al único digno, al gran yo soy, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí le damos la gloria, y para Él sea la alabanza, la honra, todo para nuestro amado Señor. Oremos a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos das de presentarnos delante de ti. Venimos, Señor, para clamarte, para rogarte que seas propicio a nuestros pecados, a nuestras rebeliones, y nos concedas la gracia siempre, Señor, de fortalecernos en ti para vida eterna. Señor, ponemos delante de ti esta clase. Bendice a todos los hermanos que nos estarán escuchando, los que ya están conectándose. Señor, que podamos siempre seguir adelante comprometidos en nuestro crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos, Padre, a seguir adelante en la gracia de tu nombre. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Toda la gloria, Señor, toda la honra siempre será para ti. Prospéranos en este proyecto, Señor, no para nosotros, sino para tu gloria, Padre, para que tu nombre sea exaltado y todos conozcan, Señor, que tú has venido, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar, ¿verdad? La lección número 23, la iglesia, su mantenimiento. ¿Cómo se mantiene la iglesia? Muy bien, vamos a verlo hoy. El Señor abra nuestros corazones en este tema muy importante, amados hermanos. Fundamental este tema de la iglesia, su mantenimiento. ¿Cómo se mantiene la iglesia? La iglesia tiene que mantenerse, ¿verdad? Hay una estructura ya dada por Dios, vamos a verla en este estudio. Después veremos la segunda parte. Muy bien, Dios ha dado a la iglesia todo lo que necesita para el cumplimiento de su misión en el mundo: dones, ministerios, líderes y una forma de gobierno. En este estudio consideraremos un elemento más en la iglesia que es indispensable para su éxito. Aclaramos, en la misión de Dios: el mantenimiento de la iglesia por medio de los diezmos y ofrendas de sus miembros. Muy bien, esto es importante. Los miembros de la iglesia son los instrumentos que Dios usa para financiar la iglesia en sí. Muy bien, las responsabilidades financieras de la iglesia. Bueno, la misión de la iglesia es espiritual y se cumplirá por medio del poder de Dios y la espiritualidad de sus miembros. Sin embargo, la misión de la iglesia también involucra el dinero y el uso de bienes materiales. Las siguientes preguntas posiblemente pueden ayudarnos a entender los factores económicos involucrados en la misión de la iglesia. Según Marcos 16:15, ¿cuál es una de las responsabilidades más importantes de la iglesia? Bueno, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad de la iglesia, ya lo hemos visto en su misión, la misión de la iglesia. Pero cuesta mucho dinero enviar un misionero a otra parte del mundo. ¿Quién comprará su boleto? ¿De dónde vendrá el apoyo económico para él y su familia? Si el misionero tiene que traducir la Biblia en un idioma del pueblo, ¿quién comprará el papel y pagará la impresión? Cuesta enviar misioneros. Bueno, una misión financiada por la iglesia, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Otra labor, otro deber. Hebreos 10:25, ¿cuál es uno de los deberes que como cristianos fieles nunca debemos dejar de hacer? Bueno, dice la palabra: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Perdón, aquí dimos un poquito más. Ahí está. Muy bien, pero ¿dónde nos vamos a congregar? ¿Quién comprará el terreno? ¿Quién construirá el auditorio? ¿Dónde nos sentaremos? ¿Quién pagará la luz, el agua, el teléfono? Todo eso tiene un costo. Amados hermanos, ¿verdad? Es importante. Si hubiese alguna situación
difícil, pues entonces sí, se tendrá que pues de alguna manera diversificar este asunto, pero en condiciones normales, pues esto, amados hermanos, cuesta. Según Efesios 4, 11, 12, ¿a quiénes constituyó Cristo para preparar a los miembros de la iglesia para que puedan edificarse y crecer espiritualmente? Bueno, uno constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Pero ¿quién apoyará económicamente a los pastores, maestros y evangelistas para que puedan tener la libertad de trabajar en el ministerio? Cuesta tener ministros a tiempo completo en la iglesia. Obviamente hay muchos gastos que la iglesia de hoy tiene que enfrentar, que ni eran considerados bajo el primer siglo cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Sin embargo, amados, allí en ese tiempo había otras necesidades. Ahorita hay otras necesidades, pero siempre hay una necesidad económica para que la iglesia se mueva de una o de otra manera. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, había mujeres que aportaban económicamente para las necesidades del Señor, su comida, su hospedaje, su transporte, todo esto servían muchas mujeres, todo tiene una necesidad económica porque estamos en el mundo, mas no somos de este mundo, pero estamos en el mundo y hay que conducirse con justicia dentro del mundo como lo diseñó el Señor. El Señor mismo, cuando van a entrar al templo, manda y piden un impuesto, manda a Pedro a que saque un pescado, ahí venía una moneda y ahí paga el Señor la entrada a donde ellos iban. Y esto es importante entenderlo. Dios provee, pero no, el Señor no dice, bueno, yo soy el Señor, déjeme pasar. No, o sea, hay una situación que hay que pagar para testimonio de la gracia de Cristo. Muy bien. Sin embargo, la Biblia habla de varios ministerios que son dignos del apoyo financiero de la iglesia, el apoyo a los obreros, el mantenimiento del templo y el culto y la ayuda para los cristianos necesitados. Muy bien. Amados hermanos, vamos aclarando algunas cosas muy importantes que vienen a colación en este tema antes de seguir. Muy importante entender que el dueño de todo, el que tiene la preeminencia, el Dios de la gloria, es nuestro Señor Jesucristo. No se nos vaya a ocurrir hacer menos este tipo de temas, pensando que como corresponden a la vida de la piedad, son temas secundarios, irrelevantes, no son parte de una espiritualidad, y los hagamos menos cuando estos principios dan vida a otros principios del mundo, los cuales sí respetamos. Por ejemplo, el gobierno de este mundo se financia, los gobiernos de las naciones, ¿verdad? Por lo regular, todos los gobiernos de las naciones, por lo regular, se financian del recurso de sus ciudadanos, todos y cada uno de ellos. Todos los gobiernos, modelos de una manera, modelos de otra, durante muchos años, donde el gobierno no tiene empresas o de alguna manera se dedica a la administración del civismo, de la república, se financia con los impuestos, con el dinero de los ciudadanos. Aún en el caso de los modelos socialistas, donde el gobierno tiene empresas públicas, esas empresas públicas vienen del capital de los ciudadanos. Así de sencillo. Los gobiernos del mundo administran el recurso de los ciudadanos para mantener en la república, la monarquía, la dictadura, lo que ustedes quieran, no nos vamos a meter en esos temas. También, amados hermanos, todo movimiento ideológico de este mundo, todo movimiento ideológico tiene financiamiento. Todo movimiento ideológico tiene financiamiento. Voy a volverlo a repetir, todo movimiento ideológico requiere el financiamiento de sus agremiados, de sus simpatizantes. Así funciona. ¿De dónde salen estas ideas? No se le ocurrió al mundo
no se le ocurrió al hombre de la noche a la mañana. Esto es una copia del principio bíblico. Esto es una copia del principio bíblico. Todo movimiento en el mundo, todo gobierno en el mundo se financia de sus agremiados, de sus ciudadanos, de sus simpatizantes. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra mente? Que cuando se trata de la iglesia, que es la dueña de este principio, vamos a decirlo así, el dueño de este principio, Cristo nuestro Señor, el dueño de esta idea, el dueño de esta forma de funcionar es Cristo, su iglesia. ¿Por qué nosotros, con el dueño de la idea, no lo queremos ver así? Ah, bueno, pues esa es la insensatez del engaño de Satanás. O sea, se nos hace normal que el gobierno cobre impuestos, ¿no? Pues, bueno, 35% del impuesto sobre la renta. Amados hermanos, no vemos la cantidad, pues eso dicta el gobierno, eso se paga, San, se acabó, es la ley. Somos unos ciudadanos responsables, un acuerdo federal. Las leyes deben de ser acordadas por los representantes de los ciudadanos en las democracias. Amados hermanos, ¿qué les digo? Que algún movimiento ideológico, sus agremiados pagan. Es más, amados hermanos, no vayamos muy lejos. Las escuelas primarias, que el baile de los niños de sexto grado, ¿quién paga? Los padres pagan todo eso. Y lo hacen con alegría y pagan un montón de dinero y visten a sus niños, los disfrazan de vaqueritos, los disfrazan según no sea el caso. Se rentan locales, se renta cooperación para rentar un auditorio y todos los padres de familia cooperan, nadie dice nada. Y esto es un ejemplo de cómo un movimiento se financia por sus simpatizantes. Y en el mundo está esto lleno de ejemplos. Pero cuando vamos a hablar de la iglesia, yo no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde, de Satanás. Cuando vamos a la iglesia, esto no puede ser, dice la gente. Esto no debe ser así. Debe de haber pobreza franciscana, debe de haber, esto no se puede mantener, que eso es avaricia, eso es robo, eso es codicia, eso es abuso, eso es los pastores, son unos abusivos. Amados, ¿saben de dónde viene eso? De que el mundo no considera esencial la iglesia, la considera una basura. El mundo la considera algo innecesario, una basura, y se vio en la nueva normalidad ahora en la pandemia cómo la iglesia la ponen hasta abajo de las actividades esenciales, al menos en nuestro país. Hago un paréntesis. La iglesia le debe esto al Señor. Muchas de las congregaciones aceptaron, participaron de esa categorización. Sí pueden decir que no, ¿cómo crees? Pero en sus obras, sometiéndose a eso, se participaron. Sí, cómo no. Hay evidencias, frutos, se vio. No hay que ser tan sabio para discernir que muchas congregaciones estuvieron de acuerdo que la iglesia no es esencial y es una ofensa, fue algo violento contra el Señor. Pero ese es un reflejo de cómo se ve la iglesia hoy en día. La iglesia no se ve algo esencial para la gente. Este es el grave error y la misma iglesia ha perdido esta conciencia y está demostrado en el mundo mismo. Cuando salió, vuelvo a citar este evento que salió, que fue manifiesto. Muchos no tuvieron esa fe para decir, no, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, la iglesia es fundamental porque ¿quién nos va a salvar? El Señor Jesucristo. La iglesia que esté orando, la iglesia que esté sirviendo. No, muchos sectores de la iglesia se replegaron y dijeron, sí, no hay que congregarnos porque nos vamos a morir. Amados hermanos, el detalle no es que si te vas a morir o no, vamos a morir de cualquier cosa. El detalle es creer la mentira, ir y comprar la narrativa del mundo que la iglesia no es importante. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando hablamos de la economía. La iglesia es una bola de abusivos, la iglesia, los pastores les gusta el dinero y no hay que dar nada, no hay que dar nada. ¿De dónde se tiene que financiar la iglesia? Pues quién sabe, hay que trabajar el pastor. Amados hermanos, y por eso este movimiento de la iglesia está muy debilitado. Y por eso este movimiento de la iglesia ha sufrido el deterioro de su estructura, el deterioro de su credibilidad, el deterioro de su esencia, de su operatividad. Y por eso el mundo está como está. Y por eso ya el pastor no tiene para comer, tiene que trabajar, ya no hay pastores.
nadie ofrenda, la iglesia muere, no hay recursos para trabajar en folletos, para enviar misioneros, no hay dinero, la gente no conoce al Señor, cada día hay más malvados, cada día hay más malvados, y la iglesia que es luz y que es sal, no tiene dinero. ¿Por qué? Porque pues, es que, ¿cómo voy a dar mi dinero a Dios? Dios mío, por favor. Mucha gente piensa eso, mucha gente le hablan de diezmos, ya no viene a la iglesia, mucha gente le hablan de ofrendas, Dios mío, amados, pero tenemos que cambiar esto como una conciencia racional, porque ¿por qué para el mundo? El mundo sí dejamos importante el mundo, los impuestos no los dejamos de pagar, las cosas que necesitamos, que el baile de nuestros hijos lo pagamos con alegría, pero la iglesia no. Gloria a Dios porque hay un remanente, gloria a Dios porque Dios siempre tiene un remanente de hijos fieles que entienden este principio perfectamente, para los cuales la iglesia sí es esencial y la iglesia sí es digna de financiar con los recursos que nos da el Señor. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Ese fue un preámbulo para ir entrando en calor en este tema. El apoyo de los obreros, ¿verdad? Los pastores. Amados, vamos al mismo concepto. ¿Cuál es el problema? El problema es que para el mundo el trabajo pastoral no es un trabajo. Para el mundo, pues para el mundo todo lo que es la iglesia no es esencial. Pero para la iglesia sí. El trabajo pastoral, el oficio pastoral debe ser uno de los oficios más respetados, debe serlo. Antes lo era en los Estados Unidos, ahora ha dejado de ser. En México ni se diga, nunca ha sido algo que se reconozca. Pero es importante, esto no quiere decir que no sea algo que el Señor protege, que el Señor aclara en la Biblia y establece para que no haya duda y siga esta actitud de financiar con alegría lo que el Señor ha dado para su obra, para sus propósitos. Vamos a continuar en el estudio. En 1 Corintios 9, del 7 a 14, el apóstol Pablo ha escrito un discurso sobre la importancia de apoyar económicamente a los obreros que trabajan en el Evangelio de tiempo completo. Según versículos 14, ¿qué mandó el Señor Jesús a la iglesia con respecto a los que anuncian el Evangelio? Bueno, dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. En versículos 4, 6, el apóstol Pablo defiende 3 derechos de los que anuncian el Evangelio y ministran en la iglesia. Dice el derecho de recibir sostenimiento, ¿verdad? Explica el significado del versículo 4 en tus propias palabras. Bueno, los que trabajan los que trabajamos en el Evangelio, tenemos el derecho de ser sustentados con comida y bebida para nuestra manutención física. ¿Cuánto? Pues lo que sea necesario en las condiciones sociales, económicas. No decir, no, el pastor ya tiene mucho, no le demos mucho. No es ese el asunto. El asunto es que nosotros tenemos que dar, participar, y ya efectivamente el pastor tiene una serie de requisitos, entre ellos no tener avaricia, y tendrá que usar esos recursos con sabiduría, como los tenemos que usar cualquier mayordomo del Señor, cualquier persona con sabiduría. Ya vamos a hablar un poco más de esto. El pastor tiene derecho a tener una esposa, una hermana como esposa, y el pastor tiene derecho a trabajar solamente el ministerio, no tiene por qué tener otro trabajito para sustentarse. Y amados, bueno, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo nos da 5 ejemplos de la vida diaria para demostrar que es correcto apoyar económicamente a los ministros. Ningún soldado pelea a sus propias expensas, los que plantan viña comen de su fruto, los pastores de oveja toman de la leche del rebaño, el buey que trilla no se le pone bozal para que coma de lo que trilla, obviamente. El campesino que ara y trilla recibe de el fruto, ¿verdad? En versículo 11 se presenta un principio bíblico con respecto al obrero y la iglesia. Escribe el principio con tus propias palabras. Bueno, vemos aquí el ejemplo. El obrero trabaja para sembrar lo espiritual en la iglesia, así que él recibe de la iglesia lo material. No se compara con lo que hace el obrero, pero por ello es deber justo darle lo material. Muy bien. Sigamos adelante. En versículo 13, estamos viendo el estudio para que veamos el concepto y ahorita vamos a abundar un poco más. Vamos a tener paciencia. En versículo 13, Pablo usa un ejemplo del Antiguo Testamento, lee Deuteronomio 18:1 y después explica cómo versículo 13 se aplica a los pastores, maestros y evangelistas que trabajan en la iglesia. Dice, los que se dedican a la obra del Señor deben de comer de la obra. Para concluir esta parte del estudio sobre las responsabilidades económicas de la iglesia hacia los obreros, que enseña 1 Timoteo 5, 17 y 18, que los ancianos que gobiernan bien sean por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Doble honor, doble paga, un decir. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y
Digno es el obrero de su salario. La palabra honra, la palabra honor estaba relacionada con el apoyo económico. Honra a tu padre y a tu madre. Es un dinerito para tu padre y para tu madre. Muy bien, amados hermanos, ¿cómo estamos aquí? A ver, vamos a sonreír un poco, vamos a relajarnos, regalar una sonrisa al que está a tu lado, todo con calmita. Miren, amados hermanos, es muy triste, pero es una realidad que salen hermanos con teología debatiendo temas en este contexto. No, que si ese versículo no dice que le tengo que dar el 10% de mi dinero al pastor, que dice que le tengo que dar una despensita, que el alfolí eran unas cámaras donde almacenaban el grano y el trigo y que hablaba de la agricultura, no de economía. Amados, es muy triste porque se sacan conclusiones fuera de toda intuición, toda razonamiento, toda lógica, amados hermanos. Y la palabra no nos tiene que llevar a romper la congruencia de la esencia del Evangelio. Cristo mismo lo enseña así perfectamente con los fariseos. Eh, Amados, no se trata de debatir, no dice que dinero físico, yo no tengo que dar el 10% de mi dinero porque no, tengo que dar lo que yo quiera, si quiero llevar unos jitomatitos ahí de mi cosecha, eso es lo que dice el diezmo. No, amado hermano, no. Toda la Biblia es una congruencia que en algunas partes simplemente va a añadir a los conceptos que en otras partes se enseñaron, pero desde el inicio de la fe judía o de Abraham, de la fe cristiana, ¿no? Los judíos vienen después, apenas por ahí, después de Abraham, el hebreo, pero desde antes hombres como Enoc, Noé, lo tienen muy entendido. Job también está muy entendido. ¿Cuál es el principio bíblico? El principio bíblico es, de lo que el Señor nos da en este mundo, mantenemos una conexión y mantenemos una lógica en que nosotros tenemos que financiar con lo que Dios nos da el movimiento de la iglesia de Cristo, por decirlo así, el gobierno de Cristo, porque somos de Cristo, el reino de los cielos. Cada hijo del reino tiene que financiar el reino del Señor en la tierra, porque para eso el Señor le da el recurso. No le da el recurso para que se lo coma, le da el recurso para que financie el dinero, el movimiento de Cristo. Así funciona, así de sencillo, y habrá bendición. Hay muchos versículos, técnicamente, que versículos que no, que el diezmo, que no, eso ya fue para el antiguo pacto. Esa es lamentablemente el error y el velo de la teología y el velo del tecnicismo cuando no se ve con simple intuición o simple lógica del Evangelio. El Señor Jesucristo dijo muy claro, el Señor Jesucristo dijo muy claro, cuando vayan, manda a los apóstoles, dice, no vayan con los gentiles, vayan con los judíos, no lleven tantas provisiones, no lleven tantas alforjas, no lleven tantas túnicas para el frío, no, porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué estaba diciendo? No lleven mucho, bueno, primero porque el viaje, las distancias era a pie, pues andar cargando el balaje, pues iban a acabar cansados, pero no solamente por eso, porque es responsabilidad de los judíos financiar a los que llevan el evangelio, recibirlos en casa, darles sustento. Es una bendición, es una honra participar. Tenemos en tercera de Juan a este personaje, hermano amado Gallo, que él precisamente recibía a los hermanos y daba la provisión para que siguieran su viaje, sustentaba a la iglesia, sustentaba a la iglesia. Es una honra participar de esta gracia, porque si consideramos el evangelio esencial, si consideramos la iglesia esencial, si consideramos la institución de la iglesia suprema en todas las instituciones de este mundo, la iglesia de Cristo en su lógica, no la iglesia de Roma, que ha sido un abuso, y por culpa de la iglesia de Roma es que el nombre de Cristo es vituperado entre los gentiles, pero no por eso nosotros no vamos a honrar la verdadera iglesia instituida por Cristo, que es la iglesia del Señor, baluarte y columna de la verdad, y debe de financiarse, y bíblicamente debe de tener una preeminencia para que tenga la autoridad de Cristo. Bueno, la preeminencia la tiene Cristo, toda autoridad le es dada a Cristo y es la iglesia de Cristo. No una figura humana, no un hombre, una figura terrenal, no. Por eso hay que discernir
Muchos se dicen vicarios de Cristo, muchos se dicen que son el profeta, pues hay que discernir bien y ahí sí no lo des de un solo peso porque no es nuestro movimiento es la iglesia verdadera. Pero cuando vemos y nos cercioramos de que es la iglesia verdadera, pues tenemos que dar con alegría, dar con amor, dar con convicción. Y por eso es muy importante entender este punto. Miren, amados hermanos, Elías, el profeta Elías, no había comida en la tierra, Israel estaba bajo juicio por las maldades del rey Acab, el culto a Baal, no, no, una cosa tremenda. Había un remanente ahí escondido, pero el pueblo estaba perdido. Y el Señor manda a Elías a Sarepta de Sidón, que es un pueblo gentil, para que una viuda lo sustente. Amados, siempre ha sido un principio bíblico que Dios manda en este caso, Elías, a que sea sustentado por el pueblo. Bueno, en este caso no era el pueblo, porque esa era la reprensión que el Señor Jesús dice, ¿cómo es que una mujer de Sarepta de Sidón, de Sarepta de Sidón, pudo mantener al profeta Elías cuando esa honra le correspondía a un judío, a una mujer judía? Pero Dios estaba mostrando ya cómo es que él iba a salvar a los gentiles, dándoles la gracia. Entonces manda a Elías y esta mujer no tenía ni para comer, iba a morir. Entonces, ¿cómo es que manda el Señor al profeta Elías a recibir sustento de una mujer que no tenía nada? Precisamente por eso, porque el Señor quería darle. Porque el Señor es justo y Él a todo el que manda a todo aquel que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que le dé un vaso de agua a cualquiera de esos que sean mis discípulos, va a recibir recompensa. El Señor manda a su pueblo a que lo sustenten sus hijos escogidos y Él va a bendecir a sus hijos. Esta mujer no tenía para comer, iba a morir de hambre y el Señor manda a que Elías coma primero lo que le quedaba de ella, pero Dios no la iba a dejar morir de hambre, la sustentó y la bendijo. Y hay ejemplos así. Eliseo también, una mujer construye un departamento, un cuarto para que Eliseo cuando viajara ahí quedase a dormir. Y esta mujer es muy bendecida. Moraleja, todo aquel que es usado y que aporta para el ministerio es muy bendecido. Dios lo bendice porque hay un propósito. Te da para que des, te da para que des a la iglesia, te da para que des a la iglesia. Es el propósito. Miren, amados, Melquisedec aparece una sola vez en la Biblia y aparece en condiciones tan asombrosas, un misterio hermoso. Pero qué casualidad que se da en una batalla donde Abraham va a pelear contra 4 reyes con soldados altamente entrenados, soldados de oficio. Cuatro reyes que acaban de derrotar a 5 reyes, a sus ejércitos entrenados. Y Abraham va con un puñado de 300 siervos armados, o sea, no, ellos no peleaban, no eran soldados de oficio, les dieron un machete, les dieron una espada, vamos a pelear. Pero no son ellos los que ganan la batalla, es el Señor que les da la victoria. El Señor les da la victoria. Le da la victoria a Abraham, milagrosamente, soberanamente, Dios le da la victoria a Abraham, sorprendente. Y Abraham los despoja de todo lo que ellos habían despojado a las naciones de Sodoma y Gomorra. Ellos quedan todo el botín, que era un gran dinero, digámoslo así, se lo queda a Abraham, porque Abraham les gana. Recupera a su sobrino y a los que habían llevado cautivos. Sin embargo, aparece Melquisedec y bendice a Abraham. Dice, tú eres bendito, Abraham, y el Señor te dio la victoria. Y Abraham inmediatamente, sin pensarlo, le da los diezmos de todo ese botín a Melquisedec. Vamos a considerar bajo el contexto bíblico, si Dios le habló a Elías, si Dios ha hablado a sus siervos que vayan a ser sustentados, y el Señor Jesús le dijo, vayan ustedes a la casa de Israel, que ahí los van a sustentar, vayan a llevar el evangelio, vayan a orar por los enfermos, pero donde ustedes se queden, ahí los van a sustentar, no se preocupen, el obrero es digno de su salario, la gente judía los va a sustentar. Dios manda a sus siervos. Y muy probablemente es un grande misterio, amados hermanos, lo digo con certeza bíblica, con la experiencia de la Biblia, que hay la posibilidad, no es algo revelado, lo dice el Señor, lo que revela es las cosas secretas son para el Señor, lo que se nos ha revelado es para nosotros, pero se revela en otras partes de la Escritura.
puede haber sido que esa victoria de Abraham en parte es por causa de que Dios quería sustentar a Melquisedec. Dios quería sustentar a Melquisedec y manda a Melquisedec a encontrarse con Abraham. Es una hipótesis muy probablemente y muy bien sustentada, amados hermanos, bajo otros principios bíblicos. Pero las condiciones de que Abraham inmediatamente le da el diezmo a Melquisedec revela un principio bíblico que ha estado desde el origen del hombre, del Hijo de Dios, que es proveer al siervo, proveer a la obra, del milagro de la bendición que el Señor nos da. Y Abraham y Melquisedec bendice a Abraham. Y esta bendición es por ser obediente, consciente y responsable, obediente, consciente y responsable de mantener a la iglesia del Señor. Recibimos en bendiciones espirituales, no tengas problema en dar las materiales, dalo con alegría. ¿Por qué? Porque es un ejercicio, es un principio bíblico que está por encima del pacto de Moisés, del pacto en la gracia se consuma el pacto de la gracia, pero para aquellos que sacan cuentas y versículos que no, que eso fue en el pacto de Moisés y ya ahorita no se debe dar el dinero. No, amados hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque no es una situación de ley. Al contrario, miren, la ley se revela a los hombres de una manera consciente por medio del Espíritu Santo. Esta ley ya existía, pero era de una forma natural, guiada por el Espíritu Santo. No había formalmente una ley porque vendría el tiempo de Cristo. Nadie podía ser perfeccionado antes que nosotros por el medio del Espíritu Santo, ya por el sacrificio de Cristo, pero este concepto bíblico está en la conciencia de pocos hombres. Después aparece Jacob y dice, Señor, ando forajido, voy huyendo de mi casa. Si tú me bendices en este trayecto, yo voy a ir con mi tío, y si tú me bendices, me das comida, me das todo, el diezmo yo apartaré para ti. Amados hermanos, estamos hablando de un reconocimiento de la responsabilidad que es agradecer al Señor por lo que nos da. Dos principios bíblicos. Abraham recibe la bendición y Abraham recibe la victoria para bendecir al siervo. Recupera a su sobrino y económicamente, porque pudo haber recuperado a su sobrino y se hubiese escapado los ejércitos con el botín. Hubiera corrido el botín y no nada más hubiese rescatado, así como si fuese un grupo de élite entrado, se hubiera llevado a la gente, se hubiera llevado a su sobrino Lot, y los otros reyes se iban con su riqueza. Pero no fue así, fueron despojados, dice la Escritura, y la Escritura da ese detalle, fueron despojados de todo lo que habían despojado las naciones, para que se le diera a Melquisedec. Y luego Abraham regresa eso al rey de Sodoma y solamente deja para los que fueron con él a la campaña que llevaran también su botín. Pero vemos el principio de que Dios, es un principio que está muy marcado en la Biblia, Dios bendice a aquellos que bendicen la obra de Cristo. Fundamental, reciben bendición. Y el otro principio bíblico es la responsabilidad, enseñado por Jacob, la responsabilidad de reconocer que todo lo que viene del Señor tiene que regresar una parte a Él. Muchos van a decir, yo he escuchado a algunos decir, no se vale porque Jacob era un abusivo. Uy, esa oferta que hizo Jacob no vale porque tenía un mal testimonio. Jacob era un hombre engañador. Sí, bueno, pues eso podría haber sido, pero el principio lo aprendió de sus padres, lo aprendió el Espíritu Santo, fue revelado por el Señor. Luego viene la ley de Moisés, y en la ley de Moisés el Señor formaliza lo que el Señor espera del hombre. Ahí sí lo deja muy claro en la ley. Sabemos que la ley de Moisés es la revelación de lo que Dios espera que el hombre haga y que el hombre no puede hacer por sí mismo. La revelación de Moisés, del pacto de Moisés, es donde formalmente el Señor ya dice, esto espero yo de ustedes, pero que el hombre por su pecado, por su necedad, no puede cumplirlo. Entonces, ahí sí, no solamente era el diezmo de grano, eran impuestos más abundantes y obviamente financiar económicamente a los levitas. Es lo que espera el Señor. Entonces, no podemos decir que el diezmo viene del pacto de Moisés, porque el pacto de Moisés es la formalidad de lo que Dios espera y lo que hacían hombres antes de Moisés, que ya lo hacían como una práctica bíblica
muy entendida, un principio bíblico que el mismo Señor Jesucristo valida. Ya cuando llega la gracia, bueno, pues ya llegando el Espíritu Santo ya no van a ser unos cuantos. Ahora sí, toda la iglesia de Cristo llena del Espíritu Santo debe de entender y le debe de ser revelado por la Escritura que es nuestra responsabilidad financiar el movimiento de Cristo, financiar con alegría. 10%, ¿verdad? De lo que el Señor nos da. Y ahí viene otro principio muy importante que luego vamos a hablar tal vez con más detalle, que es la mayordomía. Miren, amados hermanos, hoy en día hay mucha gente endeudada, mucha gente desordenada en sus finanzas porque no tienen orden. Y hay algo que ya el mundo mismo, de parte de Dios, porque esto viene en la Biblia, ¿verdad? No directamente revelado, pero sí implícitamente enseñado, de parte de Dios, cualquier institución financiera con un poco de cabales que ha recibido, de sensatez que ha recibido de parte de la gracia común del Señor, están diciendo a todos que una de las cosas para poder organizar tus finanzas es el presupuesto. Las familias te recomiendan, haga un presupuesto por todos lados. La gente no está acostumbrada a hacer presupuesto. Y la esencia del presupuesto es poner aparte un porcentaje. Poner aparte para la renta, poner aparte para el ahorro, poner aparte para mis diversiones, poner aparte para mis responsabilidades, poner aparte para mis impuestos. Y ahí uno organiza y pone aparte para repartir su ingreso. Y obviamente en esto pues hay para salir a pasear yo, para mi comida. Y obviamente el poner aparte para el Señor, que es el que te da todo, y tú pones aparte para que tú participes en el financiamiento al Señor. Ahora, el 10%, pues es un ejemplo bíblico, pero si tú quieres dar más, pues claro que puedes dar más de acuerdo a tu corazón, porque en la ley de Moisés no se daba más del 10%, había muchos impuestos. Y tú puedes decir, bueno, pues si al gobierno le doy el 35% de lo que gano, pues que no le dé al Señor un 30 o un 20%, con gran alegría. Amados hermanos, porque ahí hay muchas bendiciones cuando nos organizamos bien en un presupuesto, pero el presupuesto es poner aparte con amor, reconociendo que Dios es el que sustenta todas las cosas y nuestra responsabilidad como cristianos de financiar con amor, con gozo, con libertad, con alegría a la obra de Cristo. Por eso dice la palabra, Dios ama al dador alegre, al que sin problema dice, claro, es mi responsabilidad. Hoy en día mucha gente irresponsable no quiere pagar impuestos y no quiere, ni le digas que hay que dar en la iglesia porque no va a la iglesia porque no quiere dar el diezmo. Cuando es una bendición, cuando es una responsabilidad bíblicamente que el Señor mismo te va a respaldar. Si el Señor te da para pagar tus impuestos, ¿dónde está tu fe que no te dé para pagar el diezmo? Para que tú multipliques. Él da semilla al que siembra, pan al que come. Si tú das abundantemente, abundantemente cosecharás. Siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Dios nunca te va a dejar, ni Dios va a decir, ay, pues me diste mucho, yo no te voy a dar nada. No, no, no. Es un principio bíblico, una bendición de Dios, el dar con alegría. Entonces, y todo esto es para esto que estamos viendo aquí, para el sueldo del pastor, para el mantenimiento del templo. Amados hermanos, hay muchos que tienen prejuicio, uy, qué carrazo trae el pastor. Pues gloria a Dios, porque si el pastor con ese carro puede ser el propósito, es más bueno, a lo mejor le va a durar más de tanta vuelta que tiene, pues gloria a Dios. No es problema eso, no debe de haber codicia ni del pastor ni de alguien más para juzgar eso así, que si el pastor mira en qué casa vive, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay esa libertad, hay esa autonomía del Señor en que Él juzgará a cada uno como use sus finanzas y debe de alegrarnos que en la casa del pastor pues no haya goteras, pues haya un aire acondicionado para que, bueno, pues, gloria a Dios, es un acto de amor y te aseguro que el que hace eso, en su casa no le faltará tampoco eso. Pero esa mentalidad de codicia, de, ay, yo no tengo coche, ¿cómo el pastor va a tener coche? Por eso no diezmo. Esa mentalidad ha traído pobreza al corazón de la iglesia, en una pobreza espiritual, de una mala organización, de un corazón que no ha entendido la iglesia, no ha entendido la manutención de la iglesia. Eh, yo les doy un testimonio así de sencillo. En un momento yo trabajaba para una agencia automotriz, un pastor, un hermano amado,
le iban a sacar su cochecito para darle un coche nuevo, porque el que tenía era un coche que lo invitaba mucho a la oración, porque oraba para que no se le descomponían. Entonces, para la gloria de Dios, les digo este testimonio. Dios puso en mi corazón apoyar con la mensualidad de ese auto. Y el Señor proveyó y se dio. Bueno, amados hermanos, al poco tiempo me suben de puesto, ¿verdad? A una gerencia y me dice mi jefe, mira, como prestación de la agencia, tú tienes un coche para tu uso, todos te vamos a pagar todos los gastos y gasolina, todo este coche es como si fuera tuyo y es para tu uso personal. Y muchos años el Señor me bendijo de esa manera. Uno da una parte y el Señor te lo regresa abundantemente. Y durante muchos años, mientras estuve en esa agencia, yo no me preocupé por mantenimientos, por gasolina, ese coche iba yo y venía sin ningún problema. El Señor se glorificó. Porque uno aporta para el ministerio, con alegría, con amor, y esos, amados hermanos, testimonios hay muchísimos. Qué triste que se quiera corromper este mandamiento con tantos prejuicios, con tantos argumentos, muy tristemente hombres entendidos y sabios que participan en problemas doctrinales que por cortar el trigo, por cortar la cizaña cortan el trigo y no se enseña correctamente lo que es el dar en el mantenimiento de la iglesia. Y sí estamos de acuerdo que hay muchas falsas iglesias que son abusivas, claro que sí, y estos abusos son tremendos, pero hay que reconocer que los fieles de esas organizaciones, mantienen esas organizaciones con esa convicción que no la tiene el pueblo de Cristo. Por eso, lamentablemente, llegan a más gente engañada por falsas doctrinas, porque hay dinero para que vayan misioneros, porque hay dinero para que salgan en la televisión, porque hay dinero para todo eso, porque los fieles de esa organización no tienen empacho en financiar esos recursos, como cualquier movimiento del mundo financia todo este movimiento, lamentablemente, esas agendas que hay que se financian por hombres malvados que están financiando cosas aberrantes, pues por eso avanzan. Y la iglesia, que debería ser un contrapeso de la sana doctrina, no tiene dinero. ¿Por qué? Porque la han rodeado, Satanás la ha rodeado. Y no, pues es que la avaricia, amados, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra lógica? Por eso tenemos que cerciorarnos bien que sea una iglesia bíblica, que sea una iglesia correcta, y que estemos sembrando en tierra adecuada, que estemos sembrando en un ministerio verdadero, que se esté haciendo la obra de Dios, para que yo sea muy bendecido y en mi conciencia diga, pues sí, trabajé yo para lo verdadero, para las justicias, las riquezas justas de la vida eterna, y vas a ver cómo el Señor te bendice abundantemente, no solamente en recursos financieros, sino en paz, en honra, en tantas bendiciones que no se van a dar así nada más por el dinero. Muy bien, vamos a continuar, ya estamos terminando. Continuamos, amados hermanos, con esta presentación. Aquí está. Era necesario decir esto, vamos a ir más rapidito. El mantenimiento del templo y del culto. Con respecto al mantenimiento del templo y del culto, no se encuentran muchas citas bíblicas en el Nuevo Testamento, simplemente porque el Nuevo Testamento fue escrito cuando la iglesia era mayormente perseguida y clandestina, sin edificios y cultos públicos. Obviamente, hay que discernirlo. Sin embargo, hay algunos principios que podemos aprender especialmente del Antiguo Testamento. Recuerda que las cosas que se escribieron antes, como el Antiguo Testamento, es para nuestra enseñanza, obviamente. Es importante entenderlo, pastor, es que en el Nuevo Testamento las iglesias eran en las casas. A ver, ¿por qué tenemos que pagar la renta? ¿Por qué tenemos que pagar? Tenemos que pagar la renta, hermano, porque tiempo y espacio aquí es una bendición. No tendríamos por qué escasear si está en nuestras posibilidades entre todos rentar un espacio, construir un espacio. Hagamos lo que nos quita, Dios nos va a bendecir. O sea, no podemos cortar un principio bíblico por las circunstancias que están aquí, de hacerlo una ley para todas las edades. No, esa es la trampa que se ha tenido en esta situación. Según Éxodo 35, 4, 9, ¿cómo consiguió Israel los recursos necesarios para construir el tabernáculo de Dios en el desierto? ¿Qué mandó Dios a Israel? Pues habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros el pacto de Moisés, es lo que Dios espera de la gente. El que obedecía, pues era bendecido, el que no obedecía, pues ya ni qué le vamos a decir, pero es lo que Dios espera y mucha gente no lo podía cumplir. Aún así hay testimonios de que unos lo intentaron. Bueno, pues este principio ahora en el Espíritu Santo se da de manera natural, se ha reformado este principio ahora en la ley del Espíritu para que haya un generoso de corazón.
tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón. Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros, amados hermanos, ayer, hoy y siempre. A ver, lo voy a repetir. Ayer, hoy y siempre. No, que el diezmo no se tiene que dar. Amado, pero es que el tema no es el diezmo, el tema es la generosidad del corazón. El generoso, el que se organiza en su presupuesto con generosidad, dice, claro que sí, como Jacob, voy a apartar el 10% de lo que gano para la iglesia, pero a lo mejor también ahí cuando puedo doy un poquito más y al final di el 15, di el 20, porque soy generoso de corazón y Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir. Con mucho más de lo que tú des a la iglesia, Dios te va a dar a ti para que sigas dando, porque ve un corazón fiel y dice, ah, mi hijo está repartiendo, está fluyendo, no se quedó ahí estancado el recurso, él lo está repartiendo a la iglesia, está viendo lo que necesita la congregación, pues le voy a seguir dando. De ahí el principio bíblico, Dios da pan al que come. En ese ejemplo muchos van a decir, pastor, pero ese era un ejemplo para los pobres de Jerusalén. Claro, pero es un principio bíblico que se aplica a todo. Los pobres en Jerusalén, Pablo recabó la ofrenda para los pobres en Jerusalén y obviamente, ¿verdad? Él esperaba pues, que fueran generosos de corazón y decía, si tú generosamente das, generosamente vas a recibir. El principio bíblico es que ya sea para dar a los pobres, ya sea para dar a la iglesia, todo lo que tú des, Dios te va a dar abundantemente más de lo que tú des. Así de fácil. Y lo dice en Malaquías, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿En cuál casa? En la casa del Señor, que haya alimento, y serán llenos tus graneros de mosto. Yo reprenderé al devorador y serás bendecido y te va a ir muy bien. Es un principio bíblico que no se inventó en Malaquías, ya ha funcionado en toda la escritura, desde sed, hijo de Dios, hasta nuestro Señor Jesucristo y hasta la iglesia y hasta que Jesucristo regrese, va a ser un principio establecido. Todo generoso de corazón va a traer oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático y piedras de onice y piedras de desgaste para el efod y para el pectoral. Wow, no, estamos hablando de cosas, wow. A ver, hermanos, ¿de dónde tenía el pueblo de Israel todo esto? ¿De dónde tenía todo esto? Oro, plata y bronce, ¿de dónde tenían eso? Azul, púrpura, carmesí, esas telas, ¿de dónde? Lino fino, esos pigmentos, esas pieles de carneros, ¿de dónde? Teñidas de rojo, ¿de dónde sacaban para teñir? Pieles de tejones, madera de acacia, pues no tenían tierra. ¿De dónde tenía todo eso el pueblo de Israel? Amados hermanos, esos aceites caros, especias de la unción, pues todo esto lo tenía el pueblo de Israel porque cuando salieron de Egipto, despojaron a los egipcios de toda esta riqueza. A ver, lo voy a volver a repetir. ¿De dónde salió todo para el tabernáculo en el desierto? Todo lo que tenía Israel, ¿te has puesto a pensar de dónde? Si el pueblo de Israel vagaba en el desierto, así que digas que ellos sembraban árboles y dedicaban a la compra-venta de madera. Amado hermano, ¿dónde sacaban el oro y la plata y el bronce? ¿De dónde? Pues de toda la riqueza que despojaron a toda la nación de Egipto, amados hermanos. ¿Ya ven? ¿Ustedes creen que Dios nada más porque sí te da? Te da nada más porque sí, porque imagínense que ellos salen de Egipto y todos los egipcios les dan oro, plata, bronce, azul, púrpura, lino fino, pelo de cabra, pieles de tejones, madera de acacia, todo eso se le dan al pueblo de Israel, todo eso se lo da. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Para empezar, pues primero hicieron un becerro de oro. ¡Qué barbaridad! O sea, te lo da el Señor, te lo regala por una libertad, por gracia, no te lo merecías. El Señor te da, no te lo merecías, pero el Señor le plació que te fuera bien en tu trabajo, que te dieran un aumento, que tu negocio floreciera. Ay, tú pensabas que te lo daba porque eres muy hábil, porque tú eres... No, te lo está dando porque el Señor te está dando la oportunidad
de que tú le sirvas. Pero eso es lo que el pueblo de Dios ha hecho mal. Y por eso muchos cristianos están cortando su bendición y están corrompiendo sus corazones con la avaricia, con la codicia, con el ser así, como que yo no quiero dar. Por ejemplo, dicen, este, somos parte de un cuerpo, ¿no? Y dicen, bueno, si somos parte de un cuerpo, tal hermano es el codo porque nunca quiere dar nada. Yo creo que él es como el codo. Bueno, más hermanos, no debería de haber, no, en decir, ¿no? El codo porque se mueve, no porque no quiere dar. Amados, todo lo que nos prospera el Señor, ese negocio cerrado, ese trabajo, ese aumento, ese que no te enfermes, ese que te vaya bien en el empleo, es para que cuando se necesite. Para empezar, pues los diezmos, ¿verdad? Cada día a la semana, según hayas prosperado, aparta algo para el Señor, llévalo para que haya alimento en la casa del pastor, de los que sirven, se pague la renta, se pague la luz, haya para la gasolina de ida, la gasolina de vuelta, para reparar el carro del pastor, para que el pastor lleve a sus hijos al hospital, para que sus hijos al doctor. Todo eso tiene que pagar. No, que el pastor saque el seguro popular, porque no, pobreza franciscana, ¿por qué? ¿Por qué no puede decir pastor? Mire, su hijo, yo le pago un hospital. Señor te bendeciría porque te está dando para eso. ¿De dónde sacó el pueblo de Israel para el tabernáculo? Pues de toda la riqueza que le dio Egipto. Y entonces el pueblo de Israel, en un acto de conciencia, una generosidad de corazón que tiene que ver con el agradecimiento de Dios, pues le dio de lo que Dios les dio. No era de ellos, se los regalaron los egipcios, pero ellos le dieron al Señor y dijeron, no, pues esto no era mío, esto me lo dio los egipcios, ¿yo para qué lo quiero? Toma el oro, toma la plata, toma las pieles de tejones. Amados, eso es así. Qué hermoso es la palabra. Seguimos adelante. Según Éxodo 36 del 37, ¿cómo respondió el pueblo de Israel? Entonces mandó, Éxodo 36, 3 y 7. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más ofrenda al santuario porque ya sobraba. Ya tenemos de más, hermanos, todo, ya no se requiere. ¡Ah, qué bendición! ¡Qué bendición! Bueno, ya tenemos de más para esto, para el otro, gloria a Dios, ¿no? Obviamente se requería para el tabernáculo, especialmente para el tabernáculo, pero después esto sirvió para otras cosas también. En ese caso en particular. Pero lo que estamos diciendo aquí no es que un principio bíblico que se diga, ya pastor, ya alcanzó, ya paramos, ya no hay que comprar, ya compramos una cosa, ya no hay que comprar más. No, hay que seguir comprando. La iglesia siempre va a necesitar, pero lo que queremos ver es que qué bonito es cuando a la iglesia le tienes que decir, ya, hermanos, ya trajeron mucho, no, pastor, trajimos mucho, hermanos, espérese tantito para otra ocasión. Eso es lo que debería de pasar con la iglesia. Todos los hermanos que digan, hermano, vamos a traer para dar despensas a los hermanos, a gente pobre. Y hermanos, ya saben que ya no tenemos dónde guardar tanto. Eso sería una cosa, ¿no? De que, hermano, por favor, traiga lo que pueda. Y andarles rogando para que den. No, es el espíritu que dice, hay que dar con alegría. Segunda de Crónicas 24 encontramos el templo de Dios en necesidad de reparación. Según el versículo 5, del 8 al 10, que hizo el rey Joás para levantar las finanzas necesarias para su reparación. Mandó pues el rey que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, un arca, una cajita, pues. Hicieron pregonar a Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y a todos los jefes y a todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. ¡Qué hermoso! Vamos a reparar la casa del Señor, vamos a hacer, aquí está, tomen lo que sea necesario, amados hermanos, lo que haga falta. No de que, yo ya di, que no estén pidiendo, yo ya di. Bueno, amados hermanos, son cosas especiales, yo ya di mi diezmo, que el pastor no esté pidiendo de más porque yo ya di mi diezmo, pura pedidera, y que que esto que acá, y que esto que allá. Qué triste es eso. Cuando hay un proyecto que requiere que todos demos porque Dios nos quiere bendecir, ¿verdad? Seguimos adelante. En 2 de Crónicas 24 podemos ver que es la responsabilidad del pueblo de Dios reparar y mantener el templo de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando el pueblo de Dios descuida su deber? Bueno, lea Ageo 12, 1 del 2 al 15, explica cómo Dios juzgó a su pueblo por haber descuidado el templo y su culto. Bueno, pues ¿qué pasó cuando se descuida el deber?
de Dios, el deber, Dios trata con su pueblo dejándolos en escasez y deteniendo su prosperidad, juzgando. Ah, sí, ustedes están reteniendo, bueno, de eso se trata, ya no les doy. Qué importante. Seguimos adelante, vámonos rápido, ya estamos terminando. El apoyo a los necesitados. Según Deuteronomio 14, 28, 29, ¿cuáles personas, además de los levitas, los ministros del templo, reciben ayuda de los diezmos de Israel? A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de los productos de cada año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieran en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciera. Es importante para el menesteroso, para el necesitado, es importante, pero que verdaderamente sea necesitado. Hay algunos que no quieren trabajar, que no quieren comer, quieren que llegan literalmente, lamentablemente, llegan a estafar a la iglesia. Ay, que se dedican hay una secta, no sé qué sea, se dedican a estafar iglesias, haciéndose que una receta, que una operación, y se usan de estos versículos para que la gente les dé dinero que van a usar para otros fines. Mienten y nosotros nos podemos apoyar la mentira. Hay que cerciorarnos verdaderamente de si hay un extranjero en necesidad, un huérfano, que tengamos conciencia que es huérfano y la viuda que vive en sus poblaciones, con mucho gusto se le atiende. Pero, amados hermanos, esto es una bendición cuando toda la iglesia ofrenda, toda la iglesia diezma. Pero cuando apenas alcanza para la gasolina del pastor, no falta que, pastor, hay que dar al pobre, no al pastor, porque el pastor tiene, hay que dar al pobre, sí, dar al pobre, pero primero hay que pagar la renta del local, primero hay que dar, que el pastor tenga dinero para seguir trabajando. No, porque el pastor es un avaricioso, hay que darle al pobre. Eso es de alguna manera una injusticia, hacer del corazón, corromperlo. Hay que decir mejor, pastor, las necesidades básicas se están cubriendo, sí, nos alcanza para dar a los pobres, pues todavía no, pero si le echamos ganas, sí nos alcanza para el siguiente mes. Pues vamos a echarle ganas para también apoyar a los pobres. ¡Ay, qué bendición! Esto es un objetivo presupuestal, ¿verdad? Importante también. Bueno, luego la gente nada más quiere que le den dinero, no va a la iglesia, va a estafar. Hermanos, esto ya lo veremos en otro día, cómo se le hace para evitar esto. Deuteronomio 15, del 7 a 11, ¿qué mandó Dios a Israel con respecto al trato de los pobres y menesterosos en Israel? Cuando haya en medio de ti un menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite sin interés. Guárdate de tener un corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, no mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará como pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra, pues eso yo te mando, dirás, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Es importante dar al pobre y al menesteroso, importante, siempre con responsabilidad e inteligencia. No se vale decir, no voy a diezmar, que el pastor se las arregle y le voy a dar al pobre para cumplir con mi responsabilidad de la piedad, pero no voy a dar porque yo decido cómo. No, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Dar nuestra responsabilidad y un presupuesto para la generosidad. Cuando hablamos de presupuesto, hay algunos modelos de presupuesto donde tú dices, 10% para el Señor de mi ingreso y 10% para la generosidad. Eso se refiere a la palabra. 10% para el Señor, para la iglesia, para la necesidad del pastor y otro porcentaje para la generosidad. Te va a ir muy bien. Entonces sí, búscate quien de tu familia no tenga dinero, de la calle, algún menesteroso quieres apoyar. Adelante. Qué bendición. Que alguien en la iglesia tiene necesidad, pero que verdaderamente tenga necesidad, porque van algunos disfrazados de menesterosos, pero son más abusivos que mucha gente que a final de cuentas eso tampoco bendice a la iglesia. Hay que ser muy sabios. Ya luego hablaremos de la formación del presupuesto, pero eso tiene que ver, o sea, hay que hacer una cosa, hay que hacer la otra. Doy al Señor, doy al César lo que es del César, doy a Dios lo que es de Dios y tengo un presupuesto para la generosidad. Bien importante.
la generosidad con el necesitado. Según los siguientes versículos, ¿qué prometía Dios a Israel si ayudaba a los pobres? Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Según 1 Corintios 16:1, el apóstol Pablo estaba recogiendo una ofrenda de varias iglesias en Asia Menor. ¿Para quiénes era la ofrenda? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En Hechos 11, 27 al 30 tenemos una explicación más amplia de la razón por la cual Pablo estaba recogiendo la ofrenda. ¿Qué nos dicen esos versículos? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Eran los encomendados en llevar esta ofrenda. Según los siguientes versículos, ¿cómo debe ser la actitud de la iglesia con respecto a los hermanos necesitados en ella? Pero el que tiene bienes de este mundo, 1 Juan 3, 17, 18, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amados hermanos, sigamos, Mateo 25, 31, 40, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces sentará en su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como parte el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicieras con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La iglesia tiene la obligación de ayudar a los necesitados entre sus miembros, pero ¿puede la iglesia ser generosa y a la vez administrar bien sus recursos? La Escritura nos da 4 principios bíblicos para guiarnos. La iglesia debe averiguar la validez de la profesión cristiana del candidato. Lo que les decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. O sea, no vamos a financiar a cualquiera que diga un pastor, que soy pastor, que soy evangelista, que soy un siervo de Dios, que vengo de viaje. Cuidado, ¿verdad? Hay que discernir bien, amados hermanos. Sigamos. La iglesia debe averiguar para ver si hay una necesidad verdadera. ¿Qué nos enseña Santiago 12:15? Si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Hay que ver si realmente tiene una necesidad verdadera, no un engaño. Cuidado, porque luego el corazón es engañoso. No, pobrecito, y para cumplir lo que la palabra dice, sí, claro, pero hay que ser sabios, inteligentes y realmente darle al necesitado y no al abusivo. Importante, hay que averiguar realmente si una necesidad verdadera, desde luego que se da lo secreto, en lo íntimo, no te sepa tu derecha lo que es tu izquierda. Si está en tu mano apoyar a algún hermano de corazón, hazlo, siempre y cuando sea en verdad una necesidad. Normalmente la gente de la iglesia que tiene necesidad está orando y Dios te pone a ver la necesidad. Muy raro una persona con un verdadero cristiano de la iglesia con una verdadera necesidad te va a pedir al Señor, y el Señor te va a poner a ti la sensibilidad. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, estoy pasándola mal, no comí la otra semana. No te preocupes, hermano, yo te apoyo. Eso debe de haber, ¿verdad? Pero el que está pidiendo, pero por una enfermedad, por una codicia, eso ya es otra cosa. Hay que analizar bien. La iglesia debe averiguar para ver si el candidato tiene familia que pueda apoyarlo, porque obviamente, si es así, la iglesia debe amonestar a la familia para que cumpla su deber. ¿Qué nos enseña 1 Timoteo 5, 3, 8? Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, amados, tú puedes decir, es que la hermanita es viuda, la iglesia le tiene que dar, pero si tiene 8,000 hijos irresponsables que no ven por ella, no, tenemos que ir a hablar con los hijos. Mira, fulano, tu mamá tiene necesidad, yo como iglesia te exhorto, te animo a que tú mantengas a tu madre, no os hagáis, ¿verdad? Porque si no,
pues dándole a la pobre viuda, obviamente hay que darle, sí, pero de alguna manera, pues es una injusticia por los hijos holgazanes gastándose en lo que no deben y teniendo a su mamá ya abandonada. Por eso, la que verdad no tenga hijos, la responsabilidad de los hijos. Muy bien. La iglesia debe averiguar si el candidato tiene necesidad por causa de sus propias faltas morales, como la flojera o la responsabilidad. Que nos enseña 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Amados hermanos, tengo necesidad, pastor, no tengo para mis camiones, pues no trabaja, anda mal, anda en pecado, anda en vicios, no. Todo un reto, amados hermanos, pero se puede cumplir esto con mucha sabiduría. Vamos hacia ese objetivo. Lo importante es tener la conciencia del corazón generoso y lo que la iglesia representa y vencer todos los prejuicios que se han puesto alrededor del financiamiento de la iglesia. Fundamental vencerlos, pensar lo bueno, hacerlo con un corazón alegre, generoso y entender el principio bíblico de la generosidad. El principio bíblico de la generosidad, de ahí viene el diezmo, que es parte del presupuesto, la ofrenda, que es parte del concepto de dar al Señor con devoción, con sacrificio. Amados, por eso decimos diezmos y ofrendas, porque la Biblia enseña la esencia del presupuesto. José decía quinta una parte, le decía al faraón, habla de un 20% para ahorrar, para que el tiempo de escasez no tengas necesidad. Si puedes ahorrar, si te está yendo muy bien, ahorra el 20% de tus ganancias. Si tú normalmente un ejemplo, si tú con 8,000 pesos al mes tienes contentamiento, te va bien, y de repente ganas 16, ganas el doble, de ese doble, aparte el 20% para el ahorro, como José, para que el día de mañana, cuando vengan las vacas flacas, tengas un dinerito y no andes batallando. Todo esto enseña la Biblia en la cuestión del presupuesto. Ya hablaremos de esto en otro tema. Muy bien, amados hermanos, pues se nos acabó el tiempo. Muy bien, qué bonito tema, importante. Nos llevamos un poquito más, tratamos de ir a las prisas, de por sí es largo. Esta es la primera parte, viene la siguiente parte el próximo viernes. Ánimo, hermanos, estemos orando para la revelación de esta palabra, que entendamos que las cosas son así. Cuidado con falsos maestros que dicen, no, que no hay que diezmar. O sea, Dios mío, ve la lógica, que no diezmes. Si es un principio presupuestal, un presupuesto es algo de una buena mayordomía, de organizarte muy bien con un corazón generoso y un principio bíblico de la bendición. Tú te organizas tu presupuesto para que reconozcas la bendición que Dios te ha dado para ser prosperado, que todo lo que Dios te ha dado viene de su mano, apartas un 10%. ¿Quieres apartar otro 10% para la generosidad y puedas ayudar al menesteroso cuando se necesite? Apártalo, todo bajo presupuesto. Hay un modelo presupuestal que enseñamos en la iglesia, que es un modelo muy, muy bueno que hemos adoptado para el presupuesto, y es el siguiente: 5 conceptos presupuestales. 10% para el Señor, tu diezmo. 10% para la generosidad de tu ingreso, para que puedas ayudar a tu familia, a tu madre, a tus hermanos, al menesteroso, al vecino, al hermano de la congregación. Pero es un presupuesto, ya está apartado para eso. 10% para el ahorro, tienes que ahorrar, porque si no, mañana, José te recomienda el 20%, pero en condiciones normales un 10% es fundamental. 20% para la inversión. Si quieres poner un negocito, si quieres un curso para capacitarte y crecer como persona, 20% de tu ingreso para seguir aumentando tu capacidad de ganar más, y eso es una bendición. Y el 50% restante para todo lo que tú necesites: tu renta, tu comida, tus gastos, tus diversiones, te debe de alcanzar. Normalmente de ese 50%, el 20% es para tu renta, el costo de tu casa, pagar la muchacha, el mantenimiento, si alguien te ayuda en tu casa, la trabajadora doméstica, como se debe decir ahora, este, pagar tu renta, tu luz, todo lo que tu casa funcione. Te queda un 30%, pues ese sí, para tu alimento, para tu despensa, para tu diversión. Todo te debe de alcanzar si es un presupuesto. En caso de que tengas deudas, bueno, pues tomas de tu 20% de inversión, pues paga tus deudas. Todo eso, amados hermanos. Ya hablaremos del presupuesto. Tenemos un curso de eso. Vamos a sacar muy pronto, pero no es motivo de esta enseñanza. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga abundantemente.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza, por esta clase. Señor, te bendecimos, te exaltamos. Te pedimos que tú nos reveles todas estas enseñanzas que sean para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Padre, a entender tu verdad. Ayúdanos, Señor, a creer realmente en lo que tú haces en nosotros. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te pedimos que nos permitas seguir adelante en este proyecto de la carrera ministerial. Si tú nos prestas la vida, el siguiente viernes estemos otra vez en esta clase. Te lo pedimos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Santo eres, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Bendice a todos los que verán esta clase, los que la están viendo, los que la verán. Bendícelos, Señor. Prospéralos abundantemente en la gracia de tu nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios te bendiga. Nos vemos próximamente, si Dios nos presta vida, el próximo viernes, 8 de la noche, para la clase de la carrera ministerial. Ya vamos en el cuestionario número 24 de 42. Dios te bendiga, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor.